Hola, muy buenas tardes a todos. Una vez más, les doy la bienvenida. Yo soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría, vigilancia contra COVID. Hoy vamos a hablar sobre ansiedad y depresión en niños y adolescentes dentro de la nueva normalidad. Y creo que esto es una situación importante. Creo que es uno de las poblaciones más vulnerables y de las poblaciones de las que todos tenemos que estar todavía muy atentos. Digo, ha habido como muchos ajustes, muchas condiciones que hacen que cada vez sea más necesario saber qué es lo que tenemos que hacer. Le doy igualmente la bienvenida a la doctora Gabriela Cortés. Ella es psiquiatra infantil, ella es, además de una gran amiga, es una persona en la que confío mucho y creo que nos va a brindar una gran cantidad de información importante para todos nosotros. Y bueno, sin más, los dejo aquí con la doctora Gabriela Cortés y ahorita estaremos aquí pues, esperando después sus preguntas. Pues muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que están conectados, gracias al doctor Mendoza. Y bueno, vamos a comenzar. El contenido de esta presentación pues consta de 4 temas, principalmente subtemas, que es salud mental en niñas, niños y adolescentes y consideraciones especiales en esta población, es decir, un poquito sobre salud mental en esta población. Después, salud mental en la nueva normalidad, ya hablando un poquito de lo que ya pues está publicado y se sabe sobre la pandemia y las consecuencias de la pandemia en la salud mental. Después les voy a comentar pues sobre los síntomas del trastorno depresivo y algunos de los trastornos de ansiedad más comunes en esta población infantil y adolescente, para terminar pues con algunos retos y oportunidades que pues tenemos también en esta situación que ha sido compleja y complicada para todos, pero bueno, también de las crisis se obtienen cosas buenas. Y bueno, pues comenzando con esta parte de que pues, la salud mental en esta población, en niñas, niños y adolescentes, representa una preocupación de salud pública a nivel mundial para la Organización Mundial de la Salud desde antes de que empezáramos con este tema de la pandemia. Y esto, bueno, pues porque esta población constituye aproximadamente la tercera parte de la población mundial. Además, pues porque el 90% de estos niños, niñas y adolescentes viven en países de bajos y medianos ingresos, que los pone pues un poco más en riesgo, porque sabemos que el acceso a la atención en salud mental tiene más limitaciones en estos países de bajos y medianos ingresos. En este grupo de población se ha detectado previo a la pandemia que los problemas de salud mental afectaban de 10 al 20%, pero cuando se evalúa población adulta, por ejemplo, para identificar cuándo iniciaron los problemas de salud mental, cuando ya tienen un diagnóstico de enfermedad mental, lo que se ha encontrado es que 50% de las personas con una enfermedad mental iniciaron antes de los 14 años. Y si nos vamos a los 20 años, se identifica que 75% de las personas con enfermedad mental inician antes de los 20 años. De ahí la importancia de identificar, ¿no?, los problemas de salud mental en esta población. ¿Por qué? Bueno, pues porque también está ya muy descrito y muy estudiado que no tratarlos desde el inicio de sus síntomas va a tener un impacto grande en su calidad de vida. Entre otras cosas, pues va a afectar el desarrollo, los logros académicos y sociales. Posteriormente, pues eso se va a ver reflejado también en la vida personal, laboral, etcétera. Reduce, por lo tanto, el potencial de alcanzar una vida plena, productiva y saludable. Es decir, entonces, que con una identificación y un tratamiento temprano y oportuno, porque esa es otra cosa que se ha encontrado, que a veces se identifican, pero el tratamiento a veces no es el más adecuado, ¿no? Entonces, por eso es, o sea, todo junto, la identificación con un tratamiento temprano, adecuado y oportuno, eso pues mejoraría drásticamente el curso y pronóstico de las personas a que ya llegan pues demasiado tarde. Se habla de que en ocasiones, por ejemplo, para el diagnóstico de un trastorno de ansiedad llegan a pasar 14 años de que empieza con los síntomas la persona, a que recibe la atención adecuada y necesaria, ¿no? O sea, 14 años con un trastorno.
Entonces, bueno, si los detectamos a tiempo, pues esto va a mejorar, ¿no? Va a reducir el sufrimiento y la discapacidad de las personas, va a mejorar su salud integral y su educación, va a mejorar el desarrollo familiar, social y académico, y va a ayudar a los padres y profesores a entender la conducta y a participar en las intervenciones psicosociales adecuadas, como por ejemplo, pues hay que tener claro siempre, bueno, conocer el desarrollo normal, ¿verdad? Porque solo así vamos a identificar lo que no está dentro de lo normal, y además identificar las expectativas sobre lo que es normal también a veces para los papás o cuidadores, y tener en cuenta pues que va a haber variaciones según la etapa del desarrollo en el que se encuentre esa niña, niño. Además, cuando estemos hablando con los adultos y esté ahí presente la niña, niño o adolescente, pues jamás olvidar que están ahí, porque a veces hacemos preguntas cuya respuesta puede tener un impacto también en el menor. Entonces, ser cuidadosos, recordar que está ahí presente cuando estamos interrogando a la familia. También intentar procurar, ¿no?, identificar qué tanta capacidad tiene la familia y el menor para comprender lo que le está pasando. Es decir, si estamos evaluando a un niño de 4 años, pues no va a ser igual que evaluar a uno de 11, ¿no?, que pues ya el verbalizarlo le es mucho más fácil. Entonces, recordar, ¿no?, que las niñas, niños y adolescentes pues van a expresar y verbalizar también lo que les está sucediendo de acuerdo a la edad. Siempre dar la oportunidad a que el niño adolescente exprese sus preocupaciones en privado, es decir, en la medida de lo posible, hacer una entrevista en privado sin la presencia de los papás o cuidadores, obviamente avisándoles. Y algo bien importante también es comentarle a la niña, niño, adolescente que todo lo que nos cuente pues es confidencial, excepto si estuviera en riesgo su integridad o la de alguien más. Pero para ellos el saber que es confidencial a veces ayuda a que puedan expresar cosas que a veces no pueden expresar en casa. Tener claro que en general cuando hablamos de salud mental en esta población, los síntomas jamás van a ser iguales que a los de los adultos, o sea, los criterios esos que luego encontramos en internet o de las clasificaciones oficiales como la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, pues muchos de sus criterios se basan en población adulta. Entonces, por eso es que sí les voy a mencionar algunos datos que podemos encontrar en población infantil o adolescente, porque pues no es lo mismo, los síntomas van a variar de acuerdo a la edad. También recordar que los adolescentes pues están pasando por una etapa de transición compleja, no hay muchos cambios en la adolescencia, y entonces en esa edad pues puede ser normal que haya ciertas emociones, pensamientos y comportamientos que a lo mejor a algunos adultos no nos parece tan normal. Entonces, pues cuando hablamos de un trastorno, antes de entrar a hablar como de trastornos, quisiera que recordemos que tanto la ansiedad como la tristeza son emociones normales, ¿ok? Entonces, pues antes de hablar de lo que no, de lo que es patológico, pues quisiera hablar un poquito de lo que es normal y que lo tengamos bien claro, ¿sí? Entonces, la ansiedad, por ejemplo, pues se experimenta en situaciones amenazantes ante peligros externos o internos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los seres humanos, ¿no?, a diferencia de los animales que pueden tener miedo pues ante un depredador a lo mejor que están viendo, los seres humanos podemos tener ansiedad ante situaciones internas. ¿Qué quiere decir esto? Ante pensamientos, ¿no? Pensamientos o cosas que todavía no están sucediendo. A eso se refiere con los peligros internos. Y que en el desarrollo de los niños vamos a tener un patrón de ansiedad normal. Por ejemplo, el primer momento en donde podemos ver que un niño manifiesta ansiedad es entre los 7 y los 9 meses, que se presenta la ansiedad frente a extraños. Generalmente antes de esta edad, los papás a veces dicen, ay, no es nada huraño, se va con todo mundo, etcétera, pero pues llega esta etapa normal en la que ya identifican perfectamente los bebés esa figura importante de apego, y al ver una cara desconocida lloran. Entonces, es la primera manifestación de la ansiedad frente a extraños. Generalmente se extiende hasta los 2 años aproximadamente. En menores de 6 años,
también es normal identificar o encontrar ansiedad a sucesos específicos. ¿Como qué sucesos específicos? Pues, por ejemplo, a los rayos durante las tormentas, al fuego, a veces al agua y no se quieren bañar, ¿no? A la oscuridad es súper frecuente, a las pesadillas, a los animales. Conforme van creciendo, por ejemplo, ya mayores de 6 a 8 años, pues empiezan a tener temores a sucesos más abstractos y menos específicos, como los monstruos, fantasmas, gérmenes, desastres, enfermedades, que marco en rojo, pues sí, por la situación que estamos viviendo, ¿no? Lesiones graves, ir a la escuela a veces también, por ejemplo, y en los adolescentes, pues a temas más específicos relacionados, por ejemplo, con el rechazo de los pares, con actuar o exponer o sí, exponerse frente a otras personas, a enfermedades, a procedimientos médicos y a catástrofes, por ejemplo. Entonces, eso es como un patrón normal en el desarrollo de la ansiedad. ¿Cuándo no va a ser normal? ¿Sí? ¿Cuándo diríamos que ya esas emociones no están dentro de los parámetros que se consideran normales? Pues cuando son desproporcionadas y prolongadas para el estímulo que las desencadenó. En ocasiones, como en el caso de la depresión, vamos a encontrar que a veces no se identifica ningún estímulo desencadenante claro, ¿no? Y aún así, pues tenemos ahí la manifestación. Pero entonces, por ejemplo, aquí quise poner este cuadrito donde compara la ansiedad normal y la ansiedad patológica. Y bueno, la ansiedad normal nos dice que son episodios poco frecuentes y en la patológica son episodios muy repetidos. En la normal, pues hay una baja intensidad de la experiencia, en la otra, en la patológica, hay una alta duración de la experiencia. La normal se limita, la patológica dura por un tiempo excesivo y prolongado, decíamos. La normal pues se considera esperado para un estímulo, no tiene su examen recepcional, su examen, no sé, el examen de fin de año y pues espera que tenga cierto grado de ansiedad, pero en la patológica pues es desproporcionado al suceso. En la normal pues el sufrimiento es transitorio, el malestar es transitorio, en la patológica es intenso y duradero y bueno, esto es así como súper importante para hablar de trastornos, la funcionalidad. En la ansiedad normal pues hay una baja o nula interferencia con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana, pero en la patológica pues hay una muy importante interferencia con nuestro funcionamiento diario. Ahora tenemos la otra emoción de la que vamos a hablar también, ¿no? La tristeza. Es lo mismo depresión que tristeza. Digo, desafortunadamente creo que la mayoría tenemos claro que no, o pues decimos no, pero mal utilizamos, ¿no? Generalmente la palabra estoy depre, hoy amanecí depre, cuando en realidad estamos hablando de tristeza, que es una emoción completamente normal y básica a todos los seres humanos. Entonces, pues no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la depresión es un conjunto de síntomas. De hecho, la tristeza es uno de sus síntomas, ¿sí? Pero, y la tristeza pura, o sea, solamente es una emoción. En la depresión, pues, lo que les decía, puede haber, no haber un desencadenante, y cuando hay tristeza, generalmente identificamos algún evento estresante. En la depresión, igual que en la ansiedad, cuando se vuelve patológica, pues hay una duración que interfiere con el funcionamiento normal de la persona. La tristeza generalmente no interfiere, su duración es limitada. La depresión generalmente no se resuelve espontáneamente y dura meses, años, ¿no? Si no se trata. Y la tristeza sí, generalmente remite espontáneamente en horas o pocos días. Y bueno, lo que les decía, para hablar de trastornos es súper importante tener presente que debe haber disfunción. O sea, además de que son un conjunto de síntomas, no solo la presencia de la emoción desproporcionada y duradera, debe haber manifestaciones de disfunción. ¿Disfunción en qué? Pues disfunción a nivel social, por ejemplo, en la escuela con los pares, ¿no? Disfunción personal, académico, hay disminución del rendimiento escolar, del rendimiento académico, no participa en las actividades de la casa, etcétera, o genera dificultades en casa. Entonces ahí es cuando estamos hablando de trastornos, ¿sí? De algún trastorno de ansiedad o depresión. Ya especificaré los síntomas un poco más adelante. Pero ahora vamos a hablar de las consecuencias, pues,
que está teniendo la pandemia, ¿no? Y la nueva normalidad o nueva realidad, que tiene razón el doctor Mendoza, ¿verdad? Hablar de normalidad es muy subjetivo. La nueva realidad a la que nos estamos enfrentando todos, pues tiene múltiples consecuencias en la vida de niños, niñas y adolescentes, de todos, en la vida de todos, pero principalmente en esta población. ¿Qué nos dice ya la evidencia? O sea, ya hay múltiples artículos, ¿no?, que han reportado en otros desastres, que pues, la pandemia es considerada un desastre o una emergencia sanitaria, ¿no? En este caso, pues como en otros desastres, se ha identificado que aumenta el riesgo de estrés agudo y crónico, de trastornos de ansiedad, de trastorno de estrés postraumático, de depresión y de duelos inesperados. Pero más allá de la pandemia, algo que está teniendo un impacto también muy significativo, pues son las medidas de salud pública que se han estado tomando para mitigar la propagación. Estas medidas, que son lo que en un inicio llamamos cuarentena, ¿no?, que ahora también se le llama confinamiento o distanciamiento social, pues han alterado los sistemas en los que se desarrollan las niñas, los niños y los adolescentes. Esta alteración en sus sistemas, estos cambios, pues puede tener potenciales efectos negativos y prolongados en su salud mental. Algo, digamos, un poco lo más evidente es que han estado expuestos a una ruptura repentina en su rutina escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa o qué consecuencias puede tener estos periodos sin escuela? Sin escuela, bueno, sí, pensando en las vacaciones también, pero sobre todo estando en casa, ¿no? También, o sea, la ruptura de la rutina de ir al lugar, ¿no? Entonces, pues ha habido una disminución de la actividad física, pasan más tiempo frente a pantallas, no solo para estar en la misma escuela, sino también, pues en general, están más tiempo frente a pantallas en casa, sus patrones de sueño se han vuelto irregulares y a veces, pues la dieta es menos sana, ¿no? Estar más tiempo en casa, más aburridos, etcétera, pues puede favorecer que su dieta, pues ya comience a incluir, pues otros alimentos ricos, por ejemplo, en carbohidratos. También han estado expuestos, pues, a un acceso limitado de espacios recreativos, ¿no? A estar más tiempo en casa, con mayor tiempo de acceso a internet, redes sociales y medios de comunicación. Hay veces que tampoco se tiene la supervisión de estar revisando qué es lo que están viendo pues nuestros menores de edad. ¿A qué otra cosa han estado expuestos? Pues a las relaciones sociales, familiares y comunitarias interrumpidas, a la incertidumbre y preocupación por la economía familiar y, bueno, pues también a la reducción de los sistemas de apoyo para algunas familias. Entonces, no todas las familias tienen las mismas características, ni todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos a encontrar que hay familias que tienen una sobrecarga, ¿no?, que va a comprometer la capacidad de sus padres o cuidadores de responder adecuadamente a las necesidades y angustia de sus hijos, ¿no? O sea, la sobrecarga personal del adulto pues puede estar impactando de forma importante en no identificar o no escuchar o no estar atentos a lo que les está pasando a sus hijos. También hemos escuchado y sí se han reportado ya muchas investigaciones a nivel mundial del riesgo de violencia en el hogar, ¿no? Ya se ha reportado que ha incrementado los niveles de maltrato infantil y de violencia de pareja. Ahora, teniendo como todo esto a lo que han estado expuestos sobre la mesa, antes de la pandemia ya se sabía que las experiencias adversas en la infancia son un factor de riesgo sumamente importante para la salud mental en la edad adulta. Entonces, pues estas experiencias adversas pueden traer consecuencias duraderas y negativas para el desarrollo y la salud mental de nuestros hijos. Estas experiencias, además, en la actualidad, pues involucran el daño y o amenaza, ¿no? O sea, es decir, la exposición esta de, y si se enferma alguien o si ya se enfermó alguien en la familia, etcétera, pues alteran su desarrollo social y emocional. Además, ya algunos problemas también que ya se han identificado en nuestras niñas, niños y adolescentes, esta nueva realidad, pues es
que algunos tienen comportamiento regresivo, sobre todo niños en edad preescolar y escolar. Por ejemplo, a lo mejor el que ya avisaba del baño volvió a tener accidentes, o si ya tenía accidentes se incrementaron en frecuencia, ¿no? Además, en los preescolares y escolares es más frecuente que las manifestaciones, incluso de problemas emocionales, sean a través de la conducta. Como les es más difícil verbalizar lo que piensan y sienten, lo actúan. Entonces, esos son los síntomas externalizados. Se refiere a problemas de conducta. Y en los adolescentes lo que podemos observar más, por ejemplo, son alteraciones del sueño, una tendencia al aislamiento, y en ellos sí ya puede ser más frecuente la presencia de síntomas de depresión. Este estudio, por ejemplo, que publicaron, que se realizó recientemente ya en estudiantes chinos de 12 a 18 años, se evaluó a 8,079 estudiantes y se evaluaron síntomas ansiosos, síntomas depresivos y síntomas mixtos, o sea, ambos, y 43% reportó síntomas depresivos, 37% reportó síntomas de ansiedad, y de los dos, o sea, ansiosos y depresivos, reportaron el 31%. De estos, lo que se identificó es que los síntomas de ansiedad estaban relacionados con tener un familiar o conocido infectado por COVID. Entonces, bueno, también eso es un factor de riesgo a tener en cuenta, ¿verdad? Y ahora sí, ¿no? O sea, ¿cómo saber si mi hijo o hija tiene ansiedad, un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo? Pues bueno, la presentación de los síntomas, recuerden, ya lo comentaba en las consideraciones especiales, va a variar de acuerdo a la edad. Por ejemplo, cuando hablamos de trastornos emocionales, en niñas o niños pequeños, vamos a encontrar que hay más dificultad para comer, más alteraciones del sueño y generalmente manifestaciones somáticas. Se quejan de dolorcitos de estómago, de dolores de cabeza, por ejemplo. Ya en niños un poquito más grandes, escolares, ahí ya podemos encontrar problemas con el rendimiento escolar o que juegan menos de lo habitual, que están constantemente aburridos, por ejemplo. En los adolescentes, a ellos ya se les puede observar tristes, aburridos o presentar problemas de conducta. A veces las manifestaciones de oposicionismo o de negativismo en los adolescentes e incluso en algunos escolares puede deberse a un problema emocional y no de conducta como a veces se atribuye. Entonces, ¿cuáles los síntomas conocidos para hacer el diagnóstico de depresión? ¿No? Es que se tenga por lo menos uno de estos dos datos, un humor depresivo o la presencia de apatía o pérdida de interés o ausencia de placer en las cosas que antes le gustaban, más algunos de los síntomas que ahorita les voy a comentar por 2 semanas, casi todo el día, todos los días. Entonces, después de 2 semanas de tener esta sintomatología constante, se puede hacer el diagnóstico de depresión. La severidad va a variar, ¿verdad? Dependiendo de los síntomas que encontremos. Podemos encontrar depresión leve, moderada o grave. Ahora, aquí lo importante es que uno piensa depresión, tristeza, pero en niños y adolescentes la emoción predominante puede ser la irritabilidad y no la tristeza. Entonces, pues ahí hay que poner mucha atención, ¿no? Les decía, entonces, además de este humor irritable o depresivo, más la ausencia de placer o falta de interés o apatía y alteraciones en el apetito, puede ser que aumente el apetito y esté comiendo de más, o puede ser que el apetito esté disminuido y nos esté costando mucho, que incluso a veces en el caso de menores, o sea, de preescolares y escolares, puede ser que no se note tanto la pérdida o ganancia de apetito, pero en el caso de cuando hay hiporexia, lo que sí es que empiezan a estancarse como en el peso y la talla y no encontramos que haya un peso y talla adecuado a su percentil que correspondería, ¿no? Ya en adolescentes, pues ya se nota más esos cambios a veces en el peso, hay alteraciones del sueño, esas alteraciones también pueden ser o hipersomnio, querer estar dormido casi todo el día también, o insomnio. El insomnio puede ser inicial, ¿no? Le cuesta trabajo quedarse dormido, puede ser intermitente, despertarse varias veces en la noche, o terminal, despertarse mucho antes de la hora habitual,
en la que se tiene que despertar. Esto de agitación o enlentecimiento psicomotriz, pues también lo podemos observar en los niños, por ejemplo, les digo que preescolares y escolares pueden ser más conductuales, entonces ahí podemos observarlos como más inquietos, y ya en los adolescentes, pues una disminución, ¿no? Como desgano, que favorece también esta tendencia al aislamiento o no querer levantarse de cama, por ejemplo, fatiga, aun y cuando no se hayan hecho como actividades que consideremos que pues, normalmente sí nos fatigábamos, o sí se fatigaban ellos. Además hay pensamientos, ideas de culpa, de inutilidad, pues sí, un pensamiento, digamos, pues pesimista, ¿no? De no poder, de perder como cierta esperanza hacia el futuro, de que las cosas vayan a cambiar. La disfunción ejecutiva se debe a alteraciones en la atención y concentración, que mucho de eso es lo que impacta, por ejemplo, en el rendimiento académico. No están atentos, no están anotando todo lo que les están pidiendo, etcétera. Y bueno, lo que ya hace grave a un episodio depresivo es la presencia de ideas de muerte o ideas suicidas. Si nos vamos por grupo de edad, pues en menores de 7 años las manifestaciones de la depresión pues son un tanto más inespecíficas, porque cognitivamente a ellos les cuesta mucho más identificar incluso en ellos mismos lo que están pensando y sintiendo. Entonces aquí puede haber llanto inmotivado, pues, quejas somáticas, ¿no? Lo que decía, dolor de cabeza, dolor de estómago, irritabilidad, retraso en el desarrollo y rechazo escolar. Ya entre los 7 y los 12 años se pueden mantener las quejas somáticas. Aquí ya notamos, les digo, más inquietud, como si fuera un problema de conducta. Incluso a veces, pues parte de la irritabilidad favorece que tengan respuestas más reactivas que parecerían agresivas. Puede haber apatía, tristeza, aburrimiento, bajo rendimiento y rechazo escolar y alteraciones del sueño y apetito. Y en los adolescentes aquí ya puede ser más evidente la conducta, ¿no? Una conducta negativista, que a veces también se puede confundir con un problema más de conducta que de emociones. Cuando es de emociones, tienden a la irritabilidad, agresividad, desgano, desinterés, retraimiento social, hipersensibilidad al rechazo. Y aquí, bueno, los adolescentes, el riesgo es que ya comienzan, ¿no? Cuando es un episodio grave, con la presencia de ideas y planeación suicida. Y bueno, por recordar, el principal factor de riesgo para suicidio es la depresión, ¿no? De ahí la importancia de identificarlo y tratarlo lo más tempranamente posible. De los trastornos de ansiedad hay varios, pero los más frecuentes en esta población infantil y adolescente, pues son 3. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Este es un trastorno que se caracteriza por la presencia en los últimos 6 meses, aunque pudiera ser 4 meses si los síntomas son tan intensos para producir disfunción. Acuérdense que la característica del trastorno es que produce disfunción. Entonces, en los últimos meses ha presentado una ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos, una amplia gama de temas. El rendimiento académico, y si repruebo, y si no puedo, y si no me está saliendo bien, temor a estar solo, o a que si sale alguno de los padres a trabajar, etcétera. Pero no es solo un tema, son varios temas, ¿sí? Y además de tener esa ansiedad y preocupación excesiva por diversos temas, se puede encontrar uno o varios de los siguientes síntomas, que puede ser como la impaciencia, intolerancia, fatiga también sin una explicación adecuada. Es decir, pues si estuvo haciendo ejercicio toda la mañana, se entiende la fatiga, pero si no se movió de su silla, ¿no? Que se quede la mente en blanco, ¿no? Que de repente, es que no sé qué iba a decir, o qué estaba diciendo, etcétera. Irritabilidad, tensión muscular, ¿no? Dolor, por ejemplo, en el cuello, en la parte alta de la espalda, y alteraciones del sueño, que puede ser, por eso a veces también se traslapan algunos pues, de los síntomas, como vemos, tanto de depresión como ansiedad. Luego tenemos el trastorno de ansiedad por separación. Este lo podemos encontrar pues más en niños de edad escolar, ¿no? Aquí hay miedo o ansiedad excesiva e inapropiada en relación a separarse de las figuras de apego. Generalmente esas figuras de apego son mamá y papá, ¿no? Entonces hay una preocupación y malestar intenso cuando prevé o vive una separación,
cuando se van a trabajar, por ejemplo, alguno de los padres, o cuando ve la posible pérdida, daño o piensa que pudiera ocurrir algún acontecimiento adverso que los separe de esas figuras de apego, ¿no? Como por ejemplo el temor de enfermar y que termine en el hospital él, o que enferme papá o mamá y que no los vea porque están en el hospital. Generalmente se acompaña de pesadillas frecuentes y repetidas sobre el tema de la separación. O sea, el contenido de las pesadillas es sobre el tema de la separación, o algo le pasa a él o algo le pasa a los papás, y aquí también es frecuente la presencia de quejas físicos, de síntomas físicos, dolorcito de estómago, dolor de cabeza es lo más frecuente, ¿verdad? Y finalmente el trastorno de pánico, que ya es más hacia la adolescencia, generalmente inicia en la adolescencia cuando se presenta, pues estos son periodos de intenso miedo o malestar que alcanzan su máxima expresión en 10 minutos. No suelen durar más de 60 minutos, aunque la persona que lo experimenta percibe que ha durado muchísimo, ¿no? Por el intenso malestar, que se acompaña de los siguientes síntomas, de algunos de los siguientes, pueden no estar todos, y son palpitaciones o taquicardia, sudoración, la percepción de temblores o sacudidas, la sensación de ahogo o atragantarse, como que falta el aire, escalofríos, sentir opresión o malestar torácico. No es raro, sobre todo cuando lo presentan adultos, que piensen incluso que les está dando un ataque, un infarto, ¿no? Al miocardio. También se pueden experimentar náuseas o molestias abdominales, irritabilidad, mareo, incluso la sensación de desmayo, parestesias, que es esa sensación de hormigueo en diversas áreas del cuerpo, principalmente en miembros superiores o inferiores, miedo a perder el control o miedo a volverse locos, ¿no? Así lo llegan a manifestar, o miedo a morir, porque llega a ser tan intenso el malestar que de verdad su sensación es como, me voy a morir, o sea, me estoy sintiendo tan mal que me voy a morir. Además se acompaña, pues obviamente, todo este episodio de intranquilidad, inquietud, así hasta los deseos de salir corriendo y ideas catastróficas, ¿no? Que va, pues ahí como que se forma un círculo vicioso. Y bueno, pues de estos trastornos el trastorno depresivo y los trastornos de ansiedad, pues es fundamental, como veíamos, la identificación lo más temprano posible. ¿Para qué? Pues no solo para identificarlo y saber que ahí está, ¿no? Sino para hacer el diagnóstico adecuado e iniciar el tratamiento. Eso es lo básico, lo principal. Y bueno, para esto pues se necesita un trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, aquí los principales pues son los papás, los cuidadores, ¿no? Y evidentemente la niña, niño, adolescente, pero también los profesores, por ejemplo, a veces pueden ser quienes identifican el problema, ¿no? O quienes además suman, digamos, a la identificación del problema. Tanto papás como profesores han notado un cambio. Y bueno, ya para la intervención aquí también es fundamental, pues sí, tener un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario no tiene que ser un psiquiatra, puede ser un médico familiar, un médico general, un pediatra, ¿no? Con conocimientos sobre el tratamiento de intervenciones en salud mental, alguien de psicología, ¿no? Que también tenga la capacitación para trabajar con niños y adolescentes en intervenciones en terapias dirigidas a esta población, sobre todo la terapia cognitivo-conductual es la más recomendada tanto para depresión como para problemas de ansiedad en niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues evidentemente dentro de este equipo están los padres y los profesores, además del menor de edad. Y pues integral, ¿no? O sea, es decir, sí tenemos que buscar que haya una intervención integral. El ambiente del menor de edad es fundamental. Dentro de las intervenciones, pues está la atención médico-psicológica. Les decía que el médico no tiene que ser psiquiatra. La intención mucho en esa parte de la capacitación con médicos de primer contacto sobre temas de salud mental, ¿no? Entonces, atención médico-psicológica, intervenciones psicoeducativas y psicosociales, que ahí pues nos pueden apoyar desde trabajadoras sociales, enfermeras, intervenciones no farmacológicas, donde entra pues el papel
del psicólogo, psicóloga, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual y farmacológicas de los trastornos que estamos viendo. El único trastorno en el que está indicado el tratamiento farmacológico es en la depresión moderada o grave en niños o adolescentes, y el único medicamento aprobado para su uso en esta población es la fluoxetina. La fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina muy seguro en esta población, muy estudiado desde finales de los 90 hasta la actualidad en esta población, bastante seguro y accesible. A diferencia de lo que crean o han escuchado, no produce adicción ni dependencia. De hecho, ni siquiera se requiere receta para comprarlo, ¿no? A diferencia de los medicamentos que sí producen o tienen ese riesgo de dependencia, la fluoxetina no. Entonces, bueno, ese sería el medicamento. Como parte de la psicoeducación, porque sé que tenemos personal de salud conectado, pues parte de la psicoeducación es evidentemente explicarle a los familiares y al menor de edad lo que le está pasando y en qué consiste, pero además, pues inicialmente establecer una comunicación adecuada, ¿verdad? Porque eso va a generar confianza y eso va a favorecer que haya un buen apego al tratamiento. Indagar también si saben y comprenden el problema de su niña, niño, adolescente, ¿no? O sea, y qué es lo que comprenden, porque a veces hay muchos mitos, hay muchos tabús, saben que el estigma, ¿no? Entonces hay muchas creencias a veces falsas. Ser muy sensibles al explicarles sobre el problema. Los padres requieren información, estrategias, y educación y apoyo, o sea, no hacerlos sentirse juzgados, ¿no? Etiquetados, o que hicieron algo mal, o que se tardaron, pues no, ya están ahí, y qué bueno que ya están ahí. Ayudar al cuidador a entender y evitar el estigma y la culpa también es muy, muy importante. Mostrarnos empáticos, ¿sí? No están pasando un buen momento y les es difícil haber llegado a donde llegaron, porque muchas veces la depresión y la ansiedad se atribuye a una cuestión de voluntad, ¿no? Cuando pues ya son trastornos, pues no tienen nada que ver con la voluntad, y el échale ganas no sirve de absolutamente nada. Bueno, también quisiera decir que no todos van a enfermar ni van a tener alteraciones de la salud mental, eso también es una realidad. Y me encontré esta frase que dijo una jovencita que de hecho ganó un premio, y que ella lo que decía, ella decía que los jóvenes, pero me parece que toda la población, y en este caso las niñas, los niños y los adolescentes, están enfrentando la misma pandemia, pero viven en contextos diferentes y tienen distintos privilegios. Por lo tanto, las dificultades que enfrentan son diversas. Esto nos lleva pues a plantearnos, ¿no? que es complejo definir cuál es la estructura óptima para una vida mentalmente saludable a partir de la pandemia. Pues esto va a variar en función de las circunstancias individuales, ¿no? Se ha identificado que que las estrategias de afrontamiento eficientes y efectivas pues tienen que ver con la situación individual y familiar. El que la familia tenga también adecuadas estrategias de afrontamiento, los papás, ayuda muchísimo en la salud mental de los hijos, ¿sí? Además, por los recursos sociales y personales, donde entra la resiliencia, ¿no? La resiliencia tanto individual como familiar. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que los efectos psicológicos y sociales de la pandemia son directos e indirectos, y que son generalizados, es decir, en todas las edades, en todos los grupos sociales, y que pueden afectar la salud mental no solo ahora, sino también tener presente que se espera que también sea en el futuro. Todavía no conocemos las consecuencias a largo plazo, por lo que la identificación oportuna, la atención temprana, el seguimiento y la investigación son prioridades. Las oportunidades, ¿no? Que se ha visto con pues, con la situación que vivimos actualmente, pues es que se ha echado mano, ¿no? Se ha innovado en servicios de salud a partir de intervenciones digitales, que si bien no son nuevas, ya había muchas instituciones, por ejemplo, que ya las aplicaban, pero no con la misma, digamos, importancia ni seguimiento que ahora se le comienza a dar, ¿no? A estas intervenciones digitales, que lo que vemos pues es que permiten una mayor conectividad, incluso permiten que mayor acceso a personas que antes
tampoco lo tenían, ¿no? Y nos permiten esa conectividad también con grupos vulnerables. Brindan información y psicoeducación a la población en general, favorece que podamos echar mano de intervenciones terapéuticas combinadas y automatizadas para ciertos problemas y que podamos monitorear el riesgo en personas, ¿no?, que tienen pues mayores posibilidades de complicarse. Además, pues están las llamadas telefónicas para llegar a personas con recursos digitales más escasos. Algunas recomendaciones en general, ¿no?, para todos es que recordemos y les recordemos a nuestros hijos, hijas, que nadie ha elegido vivir esta situación, nadie lo elegimos. El distanciamiento social es transitorio, ¿no? Recordarlo, es transitorio, es para protegernos y para proteger a la familia y a la población en general. En la medida de lo posible, otra recomendación es ordenar nuestro entorno y organizar junto con nuestros hijos nuestro día, ¿no? Planearlo. Reconocer y verbalizar como adultos nuestras emociones con nuestros hijos, hijas, va a ayudar a que ellos también reconozcan y verbalicen las suyas, que se sientan en la libertad de poder expresar también aquellas emociones pues que no son placenteras, como la angustia, la tristeza, el miedo. En caso de identificar datos sugestivos de algún trastorno, como puede ser la depresión o algún trastorno de ansiedad, si somos médicos y consideramos que no tengo como todo el bagaje para iniciar el tratamiento, pues entonces canalizar o referir, ¿no? Si soy personal de salud en general que digo, no, yo no lo quiero o yo no tengo la capacitación para tratarlo, pues inmediatamente canalizar y referir o solicitar el apoyo al personal capacitado especializado. Es indispensable la evaluación y el tratamiento lo más temprano posible. Ahora, supongo que no es la primera vez que lo dicen en estas conferencias, pero tenemos el sitio coronavirus.gov.mx, ¿no?, en donde hay un apartado de salud mental, y en ese apartado de salud mental pues hay mucha información para los diferentes grupos de edad, ¿no? Intervenciones, no tengo que tener un trastorno para no sentirme bien y querer buscar algo que me ayude a relajarme. Entonces ahí hay técnicas de respiración, diversas intervenciones que nos pueden ayudar. Y algo muy interesante y que quisiera destacar es que hay un tamizaje que se aplica a todas las personas que quieran participar, ¿sí? Se reportaba de todas las personas que han aplicado este tamizaje, como el 6% son menores de 18 años. Entonces, pues ellos también pueden entrar a aplicar el tamizaje. Es un cuestionario bastante corto que se hace en 5 a 10 minutos. Lo pueden aplicar, no sé, si yo hoy no me sentí bien, pero en un mes quiero volver a ver cómo me encuentro, puedo volver a aplicar el tamizaje. Y cada vez que yo lo aplique, me va a dar retroalimentación inmediata y recomendaciones de acuerdo a mis resultados. Si se identifica un riesgo moderado o alto, pues nos da la opción de que nosotros autoricemos que nos contacte un terapeuta para el seguimiento. Entonces, pues esta es una herramienta también, ¿no?, de estas oportunidades que tenemos de, a través de la tecnología, ¿no?, identificar y llegar pues a más personas que de otra forma pues no llegarían. Y bueno, pues con esto finalizo yo y quedo atenta de sus dudas, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cortés. Vamos a dar paso a las preguntas. Como siempre, le recordamos, es una sesión de micrófono abierto para que puedan levantar su mano y le podamos habilitar su micrófono para formular su pregunta. Y mientras lo hacen o también la formulan en el chat, le podemos hacer algunas que ya nos hicieron llegar. Entonces, una de las primeras cuestiones de una participante dice, ¿por qué enfatizan la fluoxetina?
¿podrían recibir algún otro tipo de antidepresivo? No. En la población infantil, les decía, la fluoxetina, así indicada, autorizada por la FDA, que es pues de Estados Unidos, pero pues que es muy cuidadosa para el uso de fármacos en todas las poblaciones, pero en niños mayores de 7 años, el único antidepresivo autorizado para un episodio moderado o grave es la fluoxetina, es el único. En adolescentes de 12 a 18 años se agrega otro que es el escitalopram, pero en niños solo la fluoxetina. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, doctora. La doctora María Georgina pregunta, ¿existen datos de muerte en niños o adolescentes por trastornos de pánico? ¿Usted cree que exista subregistro en esto? Sí, creo que existe subregistro, pero muertes no. O sea, en realidad, difícil, las sensaciones de muerte inminente, y hay mucho malestar. El riesgo puede ser que haya un intento suicida si no hay un tratamiento adecuado y si desconoce lo que le está pasando el adolescente o el adulto joven, que es algo que sí hemos llegado a ver, que es tanto el malestar que empieza a complicarse a veces con un episodio depresivo, pero que por ello mueran, no. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, esta es de Antonio Bautista y es la fórmula siguiente. Excelente tema, también ahora en tiempos de COVID, se llevaron a cabo intervenciones con apoyo psicológico en el personal de salud y la pregunta es, ¿qué secuelas podrían dejar el ser personal de primera línea y tal vez cursar con depresión o ansiedad? Sí, o sea, las personas vulnerables para tener un problema de salud mental a largo plazo son el personal de salud que está en el primer contacto, son las personas que hayan padecido COVID, ¿no? Y hayan estado graves, y familiares de estas personas y familiares de personas que hayan muerto, ¿no? Pues de forma inesperada, duelos complicados. El personal de salud tiene riesgo a largo plazo de presentar trastorno de estrés postraumático, depresión y trastornos de ansiedad. Gracias. El doctor José Antonio Armería pregunta la siguiente cuestión, pero es muy parecida a otras que también nos preguntan en el chat, y es con relación a que ahora los estudios universitarios en línea hacen que los jóvenes tengan estrés. Entonces, tanto en los jóvenes como en los niños preguntan qué se puede hacer en esos casos, cómo los pueden ayudar para poder como ayudarlos justo a este tipo de ansiedad. Ajá, pues ahí habría que ver si ansiedad, pero pues es que es todo un tema, ¿no? Y que ya empieza a trabajar mucho la UNICEF en infancia y la era digital, ¿no? Bueno, infancia, adolescencia y la era digital, porque pues sí, definitivamente es todo un reto, no solo para los niños, los adolescentes, los jóvenes, también para los papás, pues porque estar frente a una pantalla no es nada sencillo, es diferente, además está la cuestión social, ¿no? Que se está viendo afectada al no convivir con sus pares, pero ¿qué podríamos hacer para ayudarles? Habría que individualizar también, o sea, cuál es el estrés o cuál es la ansiedad de los jóvenes, ¿no? El que no están aprendiendo de la misma forma, el que les cuesta más cuando es así. Algo también, por ejemplo, en niños de España e Italia, que se identificó es que incluso los que no tenían diagnóstico de nada han presentado mayores niveles de inatención, ¿sí? Frente pues a las clases ahora, porque bueno, pues en casa los distractores son diferentes y además pues aquí la cuestión es que las clases también son diferentes, ni los profesores estaban listos para ahora dar clases en línea. Entonces sí está representando todo un reto y habría que individualizar los casos para ver pues cómo ayudarles. Sí, y en esto quizás quiera aportar nada más un punto extra. El COVID se convierte en un nuevo factor de riesgo, o sea, tanto el contexto nueva normalidad, nueva realidad, trabajo en línea, todo esto se convierte en un nuevo factor de riesgo que obliga a adaptarnos. Y esto es una situación que genera estrés. Si este estrés está permanente durante mucho tiempo, probablemente se convierte en un trastorno de ansiedad. Pero eso nos lo va a ir diciendo el tiempo. Ahorita lo que vamos a ver, sí tienen mucha razón, es muchas respuestas de estrés, que son situaciones que pueden ser normales.
Entonces, creo que aquí hay un punto que tenemos que identificar particularmente con esta respuesta, como dice la doctora Gabriela Cortés, porque creo que, como bien mencionan, nadie estaba preparado. O sea, ni los profesores, ni las escuelas, ni los papás, ni los adolescentes, ni los niños, ni nadie. Entonces, creo que ahorita también de la misma forma, en como cuando contemplamos este estrés, tenemos que evaluar si hay alguna necesidad de tratamiento de acuerdo a este estrés, también para los papás, también para las personas cercanas que están viviendo esta situación adaptativa, que desarrollan estrés porque están pensando en el estrés de los demás, también es una situación que creo que nos está obligando a vivir una nueva adaptación, ¿no? Entonces, sí, o sea, insisto, tomémoslo como un factor más que se va a integrar a todos estos elementos en los que normalmente el regreso a clases, todo esto ya era una situación de estrés. Entonces, insisto, ¿no? O sea, es una situación de estrés que es normal porque nuestra situación no es normal. Tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, es como comentario y pregunta, pero sí, dice mi hija, bueno, el doctor José Antonio, dice, mi hija de 17 años inició estudios universitarios en línea, pues ahorita están todos en plena ebullición, dice, y cursa con estrés, y la está cursando con estrés por la carga de estudios. Y su pregunta es, ¿cómo le puedo yo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar a su hija? Pues es un poco lo que comentaba el doctor Mendoza, ¿no? Sobre todo a los niños, adolescentes, jóvenes que les tocó esta transición de iniciar la primaria, la secundaria, la preparatoria o la universidad en línea, en donde además pues la posibilidad de conocer a sus compañeros también se limita, pues es esperar. O sea, el estrés es, digamos, lo esperado ante una situación completamente inesperada. Nadie de los que estaban en esta transición de pasar con emoción a la prepa o a su universidad, pues esperaban que la iban a iniciar de esta forma. Y pues sí, también se puede percibir, además de por sí, el cambio a la universidad, la carga sí se puede percibir más pesada, pues ahora en línea y con los trabajos en línea, pues todavía más. Me parece que la forma en la que la puede apoyar en este momento, pues es hablarlo, o sea, que ella pueda hablar y verbalizar constantemente por lo que está pensando y sintiendo. Eso ayuda en general. Gracias, doctora. Jenny Gutiérrez pregunta, ¿cuál sería el tratamiento inicial para un niño o jóvenes que perdieron sus padres por COVID, ya que para referirlo a especialidad tardan mucho tiempo para que les den su cita por esta situación de la pandemia? Pues aquí el tratamiento ideal sería pues una intervención psicológica, ¿no? Para trabajar el duelo. Hay que recordar, digo, es una tragedia, no todos los niños lo van a vivir de la misma forma, tampoco hay que presionarlos y quererlos llevar a la semana del suceso a psicología. O sea, sí me parece, bueno, que al perder a alguien querido y perderlo de una forma inesperada, y alguien tan importante como podría ser un papá, una mamá, un hermano, pues hay que dar como este periodo inicial en el que, o sea, dejar que vayan a su ritmo. El manejo del duelo también tiene que ver con permitirles, ¿no? De acuerdo a la edad, hablarles, explicarles lo que pasó, cómo pasó, y les digo, de acuerdo a su nivel de desarrollo, a su edad, no mentirles, porque eso es algo que no ayuda, o sea, no mentirles y permitirles que se sientan con la libertad también de preguntar, de llorar, de hablar de esa persona querida, y pues conforme pase el tiempo ya se verá quienes sí requieren de una intervención especial, que sería una intervención psicológica para trabajar el duelo. Sí, de hecho era una de las preguntas también que se van como acumulando de otras personas que hablan pues de niños de 11 años, niños más pequeños, universitarios, como pues esa es la tendencia, ¿no? La preocupación. Sí. Aquí tenemos otra pregunta de Anabel. ¿Se le puede indicar fluoxetina en niños con diagnóstico de aspecto autista en niños de 6 años? Bueno, la fluoxetina en el caso de episodio depresivo es a partir de los 7 años, pero sí tiene otras indicaciones. Y en el tema de trastornos del espectro autista, en ocasiones se llega a utilizar y a recomendar para
por ejemplo, los movimientos estereotipados, ¿no? Reduce cuestiones muy repetitivas y movimientos estereotipados. También ayuda con la irritabilidad en niños con trastorno del espectro autista. Entonces, ahí ese es un caso diferente, o sea, podría ser que no se lo estén dando porque consideren que tenga depresión. De hecho, en el trastorno del espectro autista no hay un medicamento indicado. El trastorno del espectro autista no hay ningún medicamento indicado. Siempre habrá que individualizarse cuáles son los síntomas que están causando a lo mejor algún conflicto, complicación, y es en base a si esos síntomas tienen la indicación de algún fármaco del que se podrían ver beneficiados estos niños o adolescentes. Sí, también respecto a la respuesta, Lilia Lemus responde que también es difícil para los cuidadores de estos pequeños, pues en ocasiones de la euforia pasan a ser agresivos por tanto encierro. Sí, sí, es verdad, o sea, digamos, eso no lo comenté, ¿no? Pero tenemos también la población de niñas y adolescentes vulnerables que ya tenían el diagnóstico, ¿no? De algún problema de salud mental. Entonces, ellos son una población todavía más vulnerable, ¿no? Porque se les suma, pues, todos estos estresores. Una pregunta más de Mario Flores. ¿Tenemos prevista alguna estrategia para tratar a los menores que tengan déficit en la socialización por la pandemia? O sea, digo, si eso es cierto, todos los menores tienen un cambio en la socialización por la pandemia. La socialización no necesariamente se refiere, y quizás ahorita nos lo pueda explicar mejor Gaby, a todas estas cosas del contacto físico, ¿no? La socialización no necesariamente es física. No tenemos un distanciamiento social, tenemos un distanciamiento físico. Y sí hay muchas estrategias que se han incluido dentro del sitio de coronavirus.gov.mx que pueden ser útiles para ustedes, dirigidas específicamente a este grupo de población. Ya Gaby nos lo puso en sus diapositivas, pero igual no sé si quieras comentar algo más, Gaby. Sí, bueno, que se esté diseñando así ya una estrategia para esta cuestión del distanciamiento a futuro. Yo no tengo conocimiento que ya esté trabajando en algo ahorita claro, ¿no? Sí, lo que sí es que en esta página que les comentaba, por ejemplo, también está participando la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, ¿no? Entonces, justo, bueno, si ustedes entran a la página, entran al apartado de salud mental, abajito no sé si la están viendo, pero de lo primero que les puse viene todo un directorio de los servicios, institutos, hospitales, asociaciones que están apoyando, universidades, también la UNAM, que están apoyando en las intervenciones. Entonces, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil tiene ahí también sus datos y participamos una serie de psiquiatras infantiles de forma gratuita para atender algunas, pues, digamos, dudas o preocupaciones que tengan respecto a sus hijos en relación a lo que está pasando ahorita con el tema COVID, ¿no? Y les digo, hay más intervenciones ahí, posibilidades de intervención o de apoyo o de orientación para las diferentes edades, también para adultos, por supuesto, y también ya hay ahí algunas de las estrategias que están tomando. Incluso hay un manualito que publicaron como de atención especial para niños y adolescentes con trastorno del espectro autista, en poblaciones especiales con ciertos trastornos ya que ya tenían, ¿no? Previo a la pandemia. Gracias, doctora. El doctor Esperanza quiere participar a micrófono abierto. Le vamos a activar su micrófono. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre. Para mí es un placer escucharles. Aprendo bastante con cada día que tengo la oportunidad de estar con ustedes. Me llama la atención, muchas veces como padres cometemos el error de decir, bueno, me recomiendan hacer cierta intervención, pero no tomamos en cuenta, vamos a llamarle, yo le llamo paciente, ¿no? Porque soy médico. Entonces, no tomamos en cuenta al paciente y no le decimos, más bien no le preguntamos cuáles son las necesidades, cuáles son los miedos, cuáles son las pasiones que tiene en ese momento. Ahorita precisamente una de las principales
preocupaciones que tienen los niños que están acostumbrados de ver a sus compañeros, de que les surge platicar, abrazar, jugar con sus compañeros. Entonces, no tenemos el acto de preguntar, bueno, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué es lo que te gustaría? Y en base a eso ya tomar, bueno, explicarle por qué no se puede o por qué debe de ser de esta manera en este momento para poder dar continuidad al siguiente paso hasta que haya, ahora sí, hasta que nos acostumbremos a la nueva normalidad, valga la expresión, que no me gusta del todo. Igualmente, de forma laboral, hay muchos cambios, tanto en el centro de salud como en enseñanza, hay muchos cambios que también sufrimos profesores, médicos, en todas las profesiones, el homework, etc. Pero, insisto, no preguntamos primero cuáles son los miedos, cuáles son las preocupaciones, necesidades para poder dar seguimiento a esos problemas y darle solución, si no me equivoco. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, puede comentar. Sí, igual no sé si puedes comentar sobre lo que el doctor igualmente enfatiza, ¿no? Sobre la dificultad que a veces tienen los papás para hablar con sus niños sobre esto, ¿no? O sea, quizás valga la pena dejar un mensaje de la necesidad de la comunicación dentro de la familia. Sí. Lo que les comentaba en alguna diapositiva de la importancia de la familia, ¿no? De las familias resilientes, de que los papás, cómo están afrontando las situaciones, pues o sea, tiene un impacto directo en la salud mental y cómo lo afronten también los niños, sus hijos, niños y o adolescentes. Desde como mayo empezamos a buscar información en población infantil y adolescente, recomendaciones, ¿no? Que ya tenían países pues que iban más adelantados en la pandemia, que llegó antes, como España, por ejemplo, y entonces ellos lo que recomendaban ya desde esos primeros meses para México, pues es que en casa se permitiera hablar del tema, de todos los miedos, angustias que tienen los niños y los adolescentes, que empezáramos por nosotros como adultos, por sentarnos a la mesa y decir, oye, estoy preocupada, porque no sé si va a alcanzar el dinero esta semana, quizás la angustia pues se extiende para los hijos, pero el ocultarlo, o sea, a la pregunta que ahora le hago a algunos papás es, cuando usted le pregunta a su hijo o hija adolescente, ¿qué tienes? Porque usted sabe que tiene algo y le dice nada, ¿no se siente más preocupado? Igual pasa con los niños y adolescentes cuando nosotros estamos preocupados, angustiados, con incertidumbre y nos preguntan, ¿qué tienes? Y les decimos, nada, ¿no? Se quedan más angustiados y no, o sea, lo único que favorecemos es que tengan más miedos, que tampoco hablen de sus emociones. Entonces, quizás no les vamos a dar con todo lujo de detalle por qué nos sentimos tristes hoy o por qué estoy angustiado hoy, pero poner en la mesa mis emociones, pues pone el ejemplo de que ellos también pueden hablar de sus emociones sin ningún temor, ¿no? Y que el compartirlo disminuye la carga para todos, ¿sí? Entonces, una recomendación que yo haría es eso, o sea, hablen sobre sus emociones, sobre cómo se sienten, no solo las displacenteras, también las placenteras cuando tienen un buen día, ¿no? Entonces, pero sí hablarlo claramente con nuestros hijos favorece que ellos también lo hagan. Okay. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Igual no sé si quieres dar algún mensaje ese final. Un cierre. Pues bueno, yo agradecerle a todos los asistentes. La verdad es que pues la salud mental es algo que siempre ha estado ahí, que siempre ha sido importante, pero pareciera que esta situación que estamos viviendo todos, pues la ha hecho mucho más evidente y que hay una necesidad, seamos lo que seamos, médicos, enfermeras, profesores, alumnos, que todos tenemos que voltear a vernos también a nosotros, partir de nosotros,
¿no? Para saber si mi salud mental está bien o no está bien, porque bueno, si yo no estoy bien, esté haciendo lo que esté haciendo y las personas que están a mi alrededor, pues tampoco van a estar bien o no voy a poder ayudarlas o no me voy a dar cuenta de que necesitan ayuda. Entonces, mi primer mensaje sería, primero hay que voltear a vernos nosotros y no tener miedo de preguntar o de revisar o checar si yo estoy bien. Muchos de mis amigos médicos se han acercado y yo creo que la mayoría de los psiquiatras podemos contar lo mismo, que muchos de nuestros amigos médicos se han acercado, ¿no? Y pues viviendo experiencias que tienen que ver con problemas o alteraciones en la salud mental. Entonces, lo primero es, como adultos, pues hay que voltear a vernos, ver si estamos bien, y si no estamos bien, pedir ayuda. Y si estamos bien, pero vemos que alguien cercano a nosotros o nuestros hijos no están tan bien, acercarse a pedir ayuda. El atender la salud mental lo más tempranamente posible nos evita muchas dificultades. Acuérdense que los problemas de salud mental impactan en la calidad de vida, ¿sí? Entonces, no estamos funcionando a nuestro máximo potencial cuando tenemos algún problema de salud mental. Hay que atenderse. Muchas gracias. Igual, antes de terminar, me gustaría igualmente mencionar algunos puntos. Sí, como mencionaba Gaby, como mencionaban algunos de ustedes, el programa para apoyo al personal sanitario sigue activo, sigue siendo el Cuidemos a quien nos cuida, por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Nutrición. Seguimos trabajando para que puedan contar con este apoyo, todo el personal sanitario, todo, de cualquier punto, de cualquier sitio, sigue siendo esto, por lo menos de aquí a diciembre, es seguro que va a seguir, ¿no? Entonces, se los ponemos igualmente a disposición, de la misma manera que, como comentaba la doctora Gabriela Cortés, es importante aprender a escuchar, además de aprender a hablar, ¿no? O sea, es importante hablar de nuestras emociones, pero también es importante aprender a escuchar cuando alguien nos dice que algo no está bien. Probablemente no significa que tenga que salir corriendo a buscar tratamiento, pero quizás valga la pena que en lugar de responder de manera como, pues no sé, a todos nos cuesta trabajo de repente entender cuando algo nos dicen que no está bien. Y creo que un punto a nuestro favor sería, quizás no tenga que responder, pero me llevo esta interrogante a mi casa, me doy tiempo para pensarlo, me cuestiono si estoy tomando, no sé, más alcohol, más café, si estoy durmiendo más, si estoy durmiendo menos, estoy comiendo más, estoy comiendo menos. Probablemente no sea un trastorno, porque nuestra idea no es trabajar con trastornos. Nuestra idea es trabajar con factores de riesgo para prevenir trastornos. Y entonces, para nosotros es muy importante este fomento del autocuidado y, como les mencionaba, ¿no? Si alguien cercano a ti te comenta que algo no está bien, es probablemente porque le interesas y quizás valga la pena que lo tomemos en cuenta. No solo es importante hablar, como decía Gaby, si yo veo que alguien está bien, es importante hablarlo. Si algo me preocupa, es importante fomentar este diálogo dentro de la casa, dentro de la escuela, dentro de la familia, dentro del ambiente laboral. Y si estas circunstancias logran tener un impacto a lo largo del tiempo, probablemente tengamos un mejor contexto social en el resto de lo que nos queda, ¿no?, por vivir. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. La próxima semana coincide que es el 10 de septiembre. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Entonces, pues evidentemente vamos a hablar de suicidio. Irrumpe en nuestro seguimiento, pero es necesario, insisto, sobre suicidio siempre voy a decir lo mismo, hay que hablar todo el tiempo, en todos lugares, sobre suicidio, porque probablemente haya una persona que en este momento esté contemplando el suicidio como una opción, y si lo hablamos probablemente logremos evitarlo. Acuérdense, son 18 personas que se suicidan diariamente en nuestro país. No es una situación sencilla, y de manera particular, la mayor cantidad de ellos pertenecen al grupo de adolescentes. Entonces, sí es una situación, es un riesgo, es un problema de salud pública. Cada vez que se escuche hablar de suicidio en las casas, en las noticias, es un buen momento para que se empiece a hablar en familia del suicidio. ¿Qué piensas? ¿De qué no sé, qué viene a tu cabeza después de oír estas noticias? Insisto, ya la próxima semana estaremos probablemente, y digo probablemente porque va a ser, es un día pesado también para nosotros, pero yo voy a estar aquí y probablemente nos acompañe la maestra Diana Tejadilla
que está llevando a cabo esta estrategia de prevención contra el suicidio, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez más, gracias Gaby por aceptar participar, gracias a todos ustedes por continuar, aún a pesar de tanto tiempo que ya hemos estado aquí, seguir acompañándonos semana con semana. Ya cada vez veo más caras familiares y ya es como sentirme como acompañado por un grupo de amigos que estamos discutiendo temas como para que todos podamos, ¿no?, cooperar y generar un cambio social importante. Pues muchas gracias, los veo la próxima semana, es un día importante para nosotros, así que espero que también nos acompañen.